parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros para compartir una emisión más del foro de mayor altura de la radiodifusión nacional, el Contrapunto de Radio América, que tiene ya de estar compartiendo con el pueblo hondureño más de 40 años. Ha sido toda una escuela este espacio para debatir los temas de mayor interés para la vida nacional. Hoy vamos a hablar de reformas electorales, un tema que, se percibe, hay una presión fuerte tanto nacional como internacionalmente para que finalmente puedan ser aprobadas. Tenemos como invitados a 3 personas versadas en la materia electoral para poder conversar y poder dar una mejor ilustración al pueblo hondureño y que al final de este espacio nuestros oyentes, las personas que nos siguen a través de las redes sociales, se formen las mejores conclusiones. Vamos a dar la bienvenida rápidamente a nuestros panelistas. En principio presento al doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente, doctor. Muy buenas tardes, periodista Lesman Morazán. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un honor, una distinción el hecho que me hayan invitado nuevamente a esta casa de radio y televisión para expresar mi experiencia y nuestros conocimientos para contribuir con el fortalecimiento de la democracia por una parte y para que el pueblo esté informado de cuáles son, desde nuestro punto de vista, las mejores medidas que pueden tomarse en nuestro país. La cabina hoy está invadida por los Aguilares. Presentamos al abogado Mario Aguilar González, expresidente también del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, abogado. Gracias, Lesman, por la invitación. Un gusto compartir con 2 ciudadanos distinguidos y de mucha experiencia en esta materia, y también con una actitud de aporte al proceso democrático de Honduras. Estamos a la orden para cualquier evacuación de consultas y aporte de criterios. Y como dicen la canción aquella, ahí vienen los Aguilares. Y entonces ya los Aguilares están en la mesa. Ya los Aguilares están aquí. Ya llegaron. Perfecto. Y completamos nuestro panel presencial con el abogado Kelvin Aguirre, un buen amigo. Y no se va afuera porque es ahí. También, ¿verdad? Por lo menos ahí lleva el inicio. Abogado, el abogado Kelvin Aguirre es el comisionado coordinador de la Ley de Política Limpia, un componente importantísimo también que tiene que ver con la transparencia en los procesos electorales. Bienvenido, abogado. Buenas tardes, gracias por la invitación, Lesman, de estar nuevamente en este importante foro. Consideramos de que estos espacios son útiles para la vida democrática del país, la vida política. Esperamos orientar, informar a la población, y para mí es un honor compartir con distinguidas personalidades, expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, que son muy versados en el tema, por lo que esperamos sacarle todo el provecho a este espacio del día de hoy. Muy bien, vamos a irle ganando tiempo al tiempo. Doctor Augusto Aguilar, ¿le parece si empezamos a despejar estas consultas, estas preguntas que nos formulamos en la promoción? Bueno, ¿cuáles deben ser esas reformas electorales en función de país y no de grupos políticos en particular? Porque pareciera que cada partido político, cada miembro de la clase política en Honduras quisiera tener esas reformas a su medida, pero no en función de país. ¿Cuáles deben ser, a su criterio, así de forma concreta, esas reformas, doctor? Bueno, creo que las reformas, yo he estudiado la ley y como fui uno de los principales, diríamos, autores de esa ley electoral y de las organizaciones políticas, fue aprobada en el 2004. Entonces han pasado ya bastantes años y la situación política, la correlación de fuerzas ha cambiado. Entonces por eso es necesario hacerle varias reformas. Pero para no ser extensa esta intervención, creo que desde mi punto de vista hay 5 puntos a los que yo le doy la mayor importancia y que son de una necesidad, diríamos, para ponernos al día, actualizar la ley conforme a la sociedad hondureña ha evolucionado. El primer punto es la segunda vuelta o balotaje. Segundo, una nueva forma de integrar el Tribunal Supremo Electoral. Tercero, una nueva forma de integrar las mesas electorales y su funcionamiento. 4, reformas a los requisitos de inscripción de partidos políticos y los requisitos que deben cumplir para permanecer con personalidad jurídica.
Y el quinto, yo le haría una reforma a la deuda política, porque tal como está, se ha constituido en un estímulo para la inscripción de partidos que ni siquiera tienen un mínimo de votos necesarios para poderse llamar verdaderamente partidos El políticos. hecho de haber encabezado la segunda vuelta en su propuesta, doctor, Sí. ¿cree que de ahí se debe de partir? Me parece que es la piedra angular para todas las reformas que puedan hacer. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Porque en Honduras, al cambiar la correlación de fuerzas, o sea que durante existió el bipartidismo, ¿para qué iba a haber segunda vuelta cuando el 95% del electorado lo hacía a favor de dos partidos? Los otros tres partidos sumados apenas llegaban al 5 o 6%. No era necesaria la segunda vuelta. Ese es el primer argumento, pero el más importante es el hecho de que como ha cambiado la situación, esto es lo más importante y en ese es el argumento que hasta los mismos organismos internacionales le han pedido a Honduras que implemente la segunda vuelta, es el hecho de que como ahora ya no existen dos partidos mayoritarios, entonces el presidente que resulta electo, y eso ha sucedido en las últimas dos periodos presidenciales, no ha llegado ni siquiera al 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 60% del electorado votó o no votó a favor, para no decir en contra, no votó a favor del que resulte electo. Sí. ¿El tema de la reelección presidencial no debe abordarse en las reformas? Podría ser que se abordara, podría ser, todo depende de los acuerdos a que se lleguen, pero podría abordarse perfectamente. Ese es un tema que ya se ha abordado casi en todos los países de América Latina. Sí. Abogado Mario Aguilar González, ¿agregaría más reformas a esa lista que nos dio a conocer el doctor Augusto Aguilar? Sus impresiones. Yo en primera instancia pienso que la presentación que se está haciendo, el abordaje que se está haciendo del tema a nivel político y la visión nacional y aún la visión internacional sobre la reforma en Honduras está equivocada. Creo que el abordaje lo están haciendo desde el ángulo estrictamente de interés, de subsistencia y control de los partidos políticos. Si usted se fija, los principales temas que se están en la palestra pública son precisamente los que Augusto ha mencionado. La integración del Tribunal Electoral. Es decir, ¿cuántos partidos deben estar en el Tribunal Electoral? Eso implica una contrarreforma a la reforma que se hizo en el 2004, en donde los partidos políticos de manera directa fueron eliminados de su presencia en los órganos electorales y ahora lo que quieren es reafirmar la presencia de los partidos políticos nuevamente en los órganos electorales. De ahí que la visión de los partidos es, en la medida que yo tengo representación en un organismo electoral, en esa medida controlo el proceso o al menos parte del proceso de elecciones. Entonces su visión es usar el organismo para buscar ganar el proceso electoral. La segunda vuelta electoral, desde mi punto de vista, puede justificarse en cuanto a los porcentajes de participación del electorado, pero en un país como Honduras, con un electorado, un cuerpo electoral muy pequeño, que anda alrededor de los 5 o 6 millones de ciudadanos, eso no es tan ingente, tan necesario, tan fundamental. Sin embargo, creo que es un mecanismo que vale la pena explorarlo para su conveniencia de implementación en el país. Lo otro es lo que han llamado ciudadanización de las mesas electorales. Yo siempre he estado en contra de esos términos, porque a las mesas electorales, aunque vayan representantes de los partidos políticos, los que van son ciudadanos, no van marcianos ni venusianos, y menos del astro rey, que es el sol, son ciudadanos. El término correcto a utilizar desde mi punto de vista es cómo tecnificar la mesa electoral receptora, cómo hacer que el ciudadano que integra la mesa electoral receptora tenga la plena conciencia de que está administrando un proceso no en beneficio del partido político que lo envía a la mesa, sino en beneficio
de todos los ciudadanos. Y lo que tiene que vigilar y garantizar es la pureza del proceso, no que gane mi partido en la mesa electoral receptora. Y luego el mismo término de mesa electoral receptora tiene que ser cambiado, porque mesa hace relación a cosa. La propuesta del Tribunal Electoral y una propuesta que yo he hecho públicamente es que la mesa electoral se denomine junta receptora, porque quienes van a la junta son las personas, los ciudadanos, y no es una cosa la que produce la administración del proceso. De ahí que esa visión para mí es una manera de abordaje equivocada, porque lo que, como le digo, lo que trata de apuntalar es el control de las instituciones políticas, el fortalecimiento de la institución como tal, y una reforma implica que haya un equilibrio en el espectro electoral, en el sistema, un equilibrio entre los derechos, la existencia, las garantías de los partidos políticos. Por otro lado, una institucionalidad que constituya árbitro imparcial en los comicios electorales, y la otra parte de la integralidad son los derechos de los ciudadanos, que si usted ve en el planteamiento actual, de eso es lo que menos se habla. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? Aquí solo se habla de integrar los órganos electorales. ¿Y qué implica integrarlos? Tener presencia para buscar la manipulación política. ¿Es el Congreso la instancia válida para socializar estas reformas? No hay duda que si la Constitución de Honduras establece que el Congreso de la República es el órgano que debate y que aprueba la ley, que crea la ley, porque una cosa es la reforma política y otra cosa es la reforma electoral concretamente. La reforma política implica la visión que se tiene del proceso democrático y de gobernabilidad, y la reforma electoral son concretamente las reglas de aplicación de esa gran política que se defina en la Constitución de la República y aún en la propia ley electoral. Bueno, no hay duda que como país uno de los grandes desafíos que tenemos es el que los procesos electorales en Honduras sean transparentes, que sean lo más cristalinos posible. En ese sentido, la Comisión de Política Limpia, ¿cómo ha recibido este debate en relación a las reformas electorales que tanto se demandan en nuestro país? Y también se percibe una presión muy fuerte internacionalmente hablando, abogado Kelvin Aguirre. Sí, es importante esa pregunta, Lesman, ya que este tema de las reformas electorales no es nuevo en la región. Según Latinobarómetro, desde 1978 al 2017 han habido más de 250 reformas en América Latina, y estas van enfocadas a la equidad, la rendición de cuentas, la transparencia, la ética, y va a venir a fortalecer todo lo que son los procesos electorales. En ese sentido, nosotros, como Unidad de Política Limpia, hemos visto de que esta reforma de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos vino a ser una reforma electoral muy revolucionaria, que ya en el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, de estas elecciones generales, ellos lo destacan y dicen que ha sido un avance la Ley de Financiamiento para el control de las campañas, y de igual forma dice que se tiene que fortalecer la unidad. Importante mencionar que también se destaca que la comunidad internacional que vinieron de observadores electorales vieron que se redujo más del 60% lo que fue la propaganda electoral y la publicidad, lo que le garantizó al pueblo hondureño que hubo menos dinero del crimen organizado y de la corrupción. Pero esto no se puede quedar en un proceso, tiene que ir más allá. En tal sentido, nosotros, incluso hoy en la mañana, estuvimos reunidos con el doctor Mario Aguilar y otros consultores del Tribunal Supremo Electoral para ver cómo avanzamos en estas reformas, y estamos analizando que podemos poner más controles ya a los partidos, que se vayan transparentando los procesos, ver de que esa cultura de rendición de cuentas y de transparencia se vaya fortaleciendo
con los partidos políticos e ir viendo, por ejemplo, mencionaba el doctor también Aguilar, lo de la inscripción de partidos, que fue una reforma electoral que también se ha presentado en los últimos años, pero que obviamente se tiene que perfeccionar como toda democracia, y estamos viendo cómo nosotros ya poner como un requisito que ya el candidato abra su cuenta y ya designe su responsable financiero, porque en las elecciones nosotros tuvimos el problema que ya estaban inscritos y después debían abrir la cuenta y nos afectaba en todo lo que era el proceso de fiscalización y de rendición de cuentas. Entonces, consideramos que obviamente todo candidato que va a participar en un proceso debe ya de tener aperturada su cuenta con la cual es la que va a utilizar para su campaña y también su responsable financiero. De igual forma, recordemos que la mayor parte de candidatos que participaron en este proceso van a participar en el próximo. Sí. Entonces, también les queremos que en esa inscripción se extienda una constancia de la unidad donde diga que no tiene asuntos pendientes, porque vimos y lo enfrentamos como un reto de que muchos candidatos que no resultaron electos pensaban de que ya no iban a presentar su informe de gastos de campaña. Entonces, teníamos que citarlos para que ellos lo presentaran y si no, pues aplicar las sanciones que corresponden. Entonces, ya ellos, al establecerlo como un requisito de que la constancia de todos los que participaron en el proceso anterior presenten que no tienen ningún asunto con la unidad, eso le va a garantizar al pueblo hondureño que son candidatas que aspiran a dirigir los destinos de la nación más transparentes y con un compromiso de rendición de cuentas. Sí. Desde el punto de vista de la transparencia, ¿ustedes como unidad agregarían algo a estas reformas, a que contribuya a ese propósito? Sí, hoy casualmente, como le decía, estos puntos de la inscripción de los candidatos, que puedan ya tener sus cuentas abiertas, porque eso fue un fenómeno, la bancarización en este proceso electoral que nunca antes se había dado, que vino a marcar un antes y un después, que todos los candidatos estaban ¿Pero vía obligados. reglamentación ustedes pudieran salvar esa situación o tendría que ir necesariamente a nivel de reformas? Nosotros consideramos que es necesario que vaya como una reforma ya, porque en la ley estaba así a grosso modo, tuvimos que desarrollar un reglamento, sin embargo ya aprovechando que estamos en la coyuntura y en el momento oportuno para las reformas, que se deje ya establecido y que también se le pide una constancia de la unidad de que no tiene asuntos pendientes, porque ahorita estamos en los procesos de auditoría y hay muchos candidatos que están pendientes de presentar su informe, de subsanar muchas cosas que también se les han requerido. Sí. El doctor Augusto Aguilar, recuerdo, fue el presidente de la comisión que dictaminó la actual ley electoral y de las organizaciones políticas. ¿Usted cree que deberíamos estar hablando de una nueva ley o hay aspectos salvables de la actual ley electoral, doctor? Sí, hay muchos aspectos salvables. Vea, tanto las nuevas constituciones en cualquier país o una ley electoral y otras leyes, generalmente entre el 40 y el 50% se toma de la ley anterior, porque todas las leyes tienen una parte que sigue vigente y otra que se ha desactualizado. De tal manera que cuando aquí se habla de una nueva ley o de reformas, para mí es lo mismo. Lo importante es que esa ley responda a las necesidades y a los cambios que se han producido en la política y en la sociedad hondureña. Entonces, por esa razón, y yo quiero, por lo que se hablaba Mario, estamos totalmente de acuerdo en la parte que decía él que se ha tomado casi como una consigna de ciudadanizar las mesas. Todos son ciudadanos, vengan de donde vengan. Entonces, son miembros de mesa. Que se llame mesa o que se llame junta o que se llame comisión, eso no tiene tanta importancia. Lo importante es de quién propone y quién nombra o el procedimiento para integrar esas mesas. En eso estamos totalmente de acuerdo con Mario. En lo otro que tal vez no quedó muy claro, cuando yo hablo de una nueva forma de integrar el Tribunal Supremo Electoral, no estoy queriendo, o no me estoy refiriendo ni estoy afirmando que sea lo mejor que provengan otra vez por nombramiento de los partidos políticos. Vea, yo he estado, discúlpenme lo que voy a decir, ¿verdad? Pero pues no quiero echarme alabanzas a mí mismo, pero yo he estado presente en los últimos 8 años en más de 90 elecciones en América Latina y estoy informado de los cambios que se han producido en cada uno de nuestros países del continente. Entonces, en la mayoría de los países, ¿cómo se integra el organismo supremo electoral, que tiene varios nombres? En algunos países ya lo convirtieron en un poder del Estado. Es un poder más. El caso de Nicaragua y de Ecuador y de Venezuela son un poder del Estado.
Pero la forma como se integra el organismo máximo, que tiene varios nombres, en algunos le llaman consejo, en otro le llaman comisión, en el otro se llama tribunal, y bueno, eso no importa. Por cierto que el presidente del Tribunal de Nicaragua está bien enliado, hasta la visa le cortaron. Ya renunció, se llama Roberto Rivas Reyes. Apareció con Sí, propiedades hasta en España. Así es. Entonces, él primero le quitaron las funciones y después tuvo que renunciar y lo sustituyó el vicepresidente, que es un comandante de apellido Campbell. Yo lo conozco, he platicado varias veces con él. Pero bueno, lo que le quería decir que cuando yo propongo una nueva forma de integrar, ni siquiera estoy sugiriendo cuál sea. Lo único que yo digo que no debe ser tal como está. En primer lugar, no deben ser 3 magistrados, deben ser 5 por lo menos. En segundo lugar, puede que provengan, que eso es lo que se hace en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Dominicana, en todo. Los 3 primeros provienen, no es que los nombran, que los proponen. Y a veces proponen una terna, las fuerzas políticas mayoritarias. Y ya le explico cuál es el significado de esto. Y los otros 2, o 3, o 5, o la cantidad que sea, porque en algunos países son 9, en otros son 7 y otros son 5, esos provienen de los sectores organizados del país, o propuestos, no es que los nombran. La empresa privada, los trabajadores, la academia. En concreto, ¿cuántos magistrados a su criterio deberían conformar el tribunal? En Honduras deberían ser 5. ¿Cómo elegirlos? Provenientes de las... ¿Cómo elegirlos? Yo, así se me ocurre decir, no necesariamente tenga la verdad, pero debería ser propuestos por las 3 fuerzas mayoritarias, que cada uno proponga 3 candidatos y que sea el Congreso Nacional el que seleccione uno de los 3 propuestos por cada fuerza política. Y lo mismo podrían ser las universidades o la empresa privada o los trabajadores o de manera conjunta que propongan otros 2. Sí. Serían 6 propuestas para que sea el Congreso el que seleccione los mejores. Y quiero decir una cosa, que el principal requisito para ser magistrado de un Tribunal Supremo Electoral es la trayectoria, la historia de cada persona. No es cuántos títulos tenga, ni si ha desempeñado cargos, no sé, la historia de su honorabilidad, de su decencia, que no sea corrupto, que no sea señalado, ni llevar constancias incluso de su respectivo colegio profesional en donde que compruebe que nunca ha sido sancionado por actos de corrupción y otras cosas más. Muy bien. Estamos recibiendo una gran cantidad de comunicaciones a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 9520-2080. Nos escribe Marlon Jiménez, ¿es justo tener tantos partidos políticos en un país tan pobre? Se pregunta. Los partidos políticos de ratas, dice. Fuera David. La ley de política limpia, en teoría excelente, pero en la práctica, dice, un fiasco. Política limpia, un elefante blanco, quien no mire el derroche de dinero en las campañas del Partido Nacional, dice la Iglesia Evangélica, uno y otro la Católica. Otro oyente dice, por favor, consúltenle a sus panelistas cuál es la propuesta que ellos tienen en relación a la transmisión de los resultados, dice. Es una pena cómo se transmiten los resultados electorales en Honduras, dice. Abogado Mario Aguilar González. Yo voy a hacer caso omiso de las opiniones que cada quien se forma en torno a la temática. Y voy a fincarme en la propuesta que está en la mesa. No tanto pues que uno de nosotros esté a favor o en contra de la manera de cómo se integra el tribunal, si deben estar o no presentes los partidos políticos en la junta receptora de sufragios o en el mismo tribunal, en tanto de que el interés de la reforma, desde mi punto de vista, debía ser primordial a la ampliación de los derechos de los ciudadanos y no a la integración de la institucionalidad. Porque al fin y al cabo ya nosotros hemos probado la presencia de las organizaciones sociales en el tribunal electoral. Si usted hace una revisión de la Constitución de 1957 y de la Constitución de 1965, establecía que el Tribunal Electoral estaba conformado por los partidos políticos, por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por la Confederación de Trabajadores de Honduras, etcétera, etcétera.
Y sin embargo, las elecciones aquí siempre han sido tildadas de elecciones fraudulentas. En su momento hasta hubo, disculpe abogado, representación de la Corte Suprema. Esa fue la conformación del tribunal de 1982, cuando entró en vigencia la Constitución actual. Entonces, pienso pues que Kelvin nos ha dado un aldabonazo en su intervención cuando pone de manifiesto que la reforma debe ser orientada a algo más profundo. Yo le quiero hacer una pregunta, no solo a usted, sino a la ciudadanía. ¿Ha escuchado usted hablar en el planteamiento de reforma acerca de precisamente los controles que deben afinarse por parte de la Ley de Financiamiento y Transparencia de los partidos políticos para que estas finanzas sean mejor controladas, sean más transparentes, se viabilice en todo su esplendor la aplicación del principio de rendición de cuentas? ¿Lo ha escuchado? No, usted no lo escucha. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, hablar de la ampliación de la visión de la candidatura independiente para diputado, por ejemplo? Que tal como está diseñada actualmente en la ley, para un candidato a diputado independiente es una utopía llegar a ser diputado. Porque si usted ve los votos, las marcas, para traducirlas en votos para los partidos políticos, suman, por ejemplo, en Francisco Morazán, los 23 candidatos de los partidos políticos a diputados. Y es posible para una candidatura independiente individual de un ciudadano sumar marcas, no porque solo suma la marca de él. Entonces, nunca tendría que rebasar el ciudadano las marcas que acumule un partido político con 23 diputados para que esa contabilización se le hiciera a él y poder salir electo diputado. Y ese es un derecho ciudadano. Sin embargo, de eso no se habla en la reforma política. ¿Ha escuchado hablar en este planteamiento de reforma qué mecanismos deben los partidos políticos garantizarle a sus afiliados para participar en la vida política del partido? Si la participación se reduce en la ley electoral a que el afiliado al partido político o los militantes concurran a elecciones. Yo le respondo con una pregunta. Y ahí termina. ¿Le interesarán esos planteamientos a los partidos políticos? Pues precisamente lo que yo estoy planteando. Que la reforma no es integral, que la reforma únicamente apunta hacia la institucionalidad. Es decir, ¿por qué? Porque el mecanismo es el siguiente, y lea la historia de Honduras y la historia electoral de manera concreta. Cuando yo pierdo la elección, el mecanismo de institucionalidad y el tribunal fue fraudulento, pero si la gano, el tribunal se portó de una manera correcta. Lea la historia, vea usted todas las elecciones desde 1980 hasta la fecha, se acusa de fraude electoral, pero el que gana la elección, para ese no hubo fraude, pero para el que pierde, me hicieron fraude. Entonces, lanzamos cieno sobre la institución sobre la institución árbitro, que es el Tribunal Supremo Electoral, sin ver que a veces el pecado que se comete es un pecado cometido por nosotros mismos. Habla usted, por ejemplo, de cuáles son los derechos, plantean cuáles son los derechos de los afiliados a un partido político, si únicamente le atribuyen a una convención nacional el cambiar la plataforma política y los principios doctrinarios de un partido sin que sus militantes opinen, sino que opine una asamblea reducida, como son las convenciones o asambleas nacionales. Hay un mecanismo que va de consulta desde la base hasta la dirigencia del partido y que diga qué es lo que piensa la base en torno al cambio ideológico en un partido político. No, no existe. O a la posición que puede tomar el partido en relación a formar parte de una alianza electoral. Sí. Para cerrar esta segunda participación suya, abogado, ¿usted estaría de acuerdo con reformar la actual ley o que se haga una nueva? No hay duda
que es, aun cuando se conserven disposiciones de la actual ley electoral, hay que hacer un nuevo instrumento, precisamente un nuevo instrumento que contemple estos puntos que yo le estoy señalando. ¿Y eso requiere mayoría simple o mayoría calificada? No, mayoría calificada. Entonces, yo le decía, el votos. Congreso es un foro autorizado por la Constitución y la ley para debatir acerca de la reforma, pero no es el único foro del que deben de surgir las ideas acerca de la reforma política que necesita el país. Está interesante el foro. Lesman dice que bueno que tenga personas, dice, con conocimiento académico en tema electoral, dice. Conozco la trayectoria del abogado Aguirre. En Honduras el problema es que no creemos en las instituciones. Por favor, consúltele a él si tienen algún caso, algún precedente de los tantos que vimos en las pasadas elecciones de candidatos que derrocharon mucho dinero y que la gente se sigue preguntando o nos seguimos preguntando, dice, ¿de dónde sacaron esa plata? Abogado Kelvin. Bueno, es importante la participación de la ciudadanía. Sin embargo, por la investidura y por los mismos impedimentos que la ley nos da, no podemos establecer o pronunciarnos sobre casos concretos porque nos pueden recusar, como establece la misma ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos. Es importante mencionar, Lesman, de que esta ley y la unidad vino a marcar un antes y un después en la historia democrática de Honduras. En estas elecciones, como yo le manifestaba, por primera vez hubo una bancarización, los candidatos abrían su cuenta y de ahí iba el ingreso y el egreso de todo lo que recibían. Y en el informe, que nosotros ya estamos terminando, es importante que la población sepa de que ya hemos auditado más de 225 millones de lempiras, de los cuales el 4.5 millones se han mandado a subsanar porque presentan algunas inconsistencias. Ahí vamos creando esa cultura de rendición de cuentas y transparentando los recursos y garantizar a la población de que todo el dinero que se recibió en la campaña era de ingreso o de origen lícito y un origen que se sabe que fue la persona que aportó, ¿verdad? Se identifica. Y ese es un principio de debida diligencia de las normas de Gafi, donde se tiene que establecer quién es el que aporta y de dónde viene la aportación. En tal sentido, consideramos de que con todo este proceso de auditoría documental, que obviamente después se tiene que hacer un cruce, una verificación con una auditoría in situ, nosotros ya le vamos a poder dar mayores resultados a la población, ya viendo de que cumplan con el principio rector de la ley, que es la objetividad contable, es decir, que la información sea fidedigna. Nosotros en todo este proceso remitimos 2 casos a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, por haber algunos indicios de candidatos y candidatas que pudieron haber utilizado dinero de origen ilícito. Y eso lo rescata el informe trimestral de la OEA-MASI, donde lo mira como un avance de esto de la unidad al tener estos controles. Luego también remitimos 2 casos al Tribunal Superior de Cuentas, con el cual suscribimos hace poco un convenio de cooperación mutua entre ambas instituciones para poder fortalecer esta labor de fiscalización y auditoría, para poder hacer auditorías en conjunto, tanto los auditores del Tribunal Superior de Cuentas como los auditores nuestros. Y esto va principalmente enfocado a todos los candidatos que resultaron reelectos para verificar y garantizar a la población que no se utilizaron fondos públicos, como lo prohíbe la ley, para el financiamiento de sus campañas. Sí. Disculpe, abogado, ¿para cuándo tendrían ya concluido el informe? Bueno, nosotros ahorita hemos priorizado en los candidatos electos. Recordemos que los informes, a raíz de la crisis electoral, dimos prórrogas y en la última fecha que los presentaron, porque obviamente eso afectó la presentación de informes, fue en enero y los partidos políticos en marzo. Entonces tenemos meses de estar con esta labor de auditoría. Ya casi terminamos los candidatos electos. Estamos hablando de los 427, que es el dato que le da, de más de 225 millones. Y esperamos ya en agosto dar ese informe de los 100% de los candidatos electos con todos los hallazgos. Importante mencionar que el 100% de candidatos electos presentaron su informe de gastos de campaña. Ahora vamos a la labor de fiscalización a los no electos, porque ellos también tenían que presentar su informe. Y eso va a ser pues un proceso más amplio y más complejo, porque son más, obviamente, el universo nuestro se aumenta.
Entonces, ahí vamos a dar esos hallazgos, de los cuales también podemos decir que el 100% de los partidos políticos como instituciones presentaron su informe, que en el tema de la bancarización ellos tenían que abrir dos cuentas, una del financiamiento público, que es el que reciben, que mencionaba el doctor Augusto Aguilar, de la deuda política. Ahí tenían que haber utilizado mediante esa cuenta, y también la otra cuenta para el financiamiento privado, que es de todas las aportaciones que reciben. Y ellos tienen que presentar dos informes, un informe de las campañas, de los gastos de campaña, ya lo presentaron, y el otro que vencía en abril, que es de los gastos ordinarios. Entonces se va creando esa cultura de rendición de cuentas y transparencia. Yo también quisiera mencionar, antes de que se me olvide, que algo que mencionaba el doctor Augusto Aguilar y que debe ser parte de la reforma, que era lo de la deuda política, cómo se aumentaba. Yo siento, Honduras tiene un financiamiento mixto, ¿verdad? Privado y público. Y considero, y es la tendencia, si usted hace derecho comparado con otros países, que el financiamiento para las campañas debe ser apuntar a lo público, ¿verdad? Ya seguirle reduciendo la brecha del financiamiento privado, porque eso va a venir a transparentar más el proceso, va a tener una mejor fiscalización, un mejor control de todos los recursos que entran, y le va a dar mayor equidad también al proceso. Entonces, esa es la tendencia. Yo creo que es algo que se tiene que discutir en estas reformas para que se pueda tener ese mayor control y garantizar de que no hay conflicto de intereses también. Usted sabe que cuando hay un financiamiento privado, a veces hay un conflicto porque pueden ser empresas que puedan tener contratos con el Estado o con alguna relación con los candidatos. En el país se ha dado, abogado Aguirre, un debate en relación al tema del financiamiento a las campañas internas de los partidos. Hemos visto por sondeos así que de repente no llevan un ingrediente científico, que la gente se pronuncia porque los partidos debiesen financiar sus elecciones, sus contiendas internas. ¿Qué piensa sobre ese particular? Bueno, siempre pasa sobre lo que estamos discutiendo aquí, ¿verdad? De que en esta reforma electoral se le pueda dar un mayor financiamiento público a los partidos, porque eso obviamente mantiene la vida democrática de un país. Al final, como le decía, más bien todas las campañas se han mantenido con financiamiento privado, aportaciones de personas naturales, aportaciones de personas jurídicas, y más bien la tendencia, como le decía, usted mira el caso de México, Costa Rica, el 100% de financiamiento público. ¿Qué piensa de esa tesis usted, doctor? Efectivamente, mire, ha habido un problema en los últimos años, y es que algunos partidos hacen sus elecciones internas de manera separada de las primarias. Entonces hacen incurrir al Estado y al Tribunal Electoral en dos gastos o derogaciones, uno para las internas, otro para las primarias. Me parece que una de las reformas que deben hacerse es que debe legislarse en el sentido de que las elecciones primarias con las internas deben coincidir. Sí. Deben ser el mismo día. Ahora se tiende a confundir. ¿Cuál es la diferencia entre las internas y las primarias, doctor? Las internas son aquellas elecciones que realizan los partidos para nombrar o para elegir, sus propias autoridades. Las internas. Las internas. Y las primarias es para, que algunos llaman precandidatos, no, todos son candidatos, para elegir a los candidatos en las elecciones primarias con los cuales los partidos van a participar como candidatos en las elecciones generales. Entonces, son muchos los que he escuchado que insisten o que piden o que opinan que las elecciones primarias deben ser financiadas por los propios partidos. Yo no estoy de acuerdo con eso, por una razón importantísima. El proceso de la selección y elección de los candidatos o de las autoridades que van a dirigir los destinos de un país comienza con las primarias. Entonces, para evitar el financiamiento oscuro o diríamos o ilegal, entonces es necesario que el Estado también dé el financiamiento para las elecciones primarias, que deben aprovecharse y debe legislarse para que en ese mismo momento, en ese mismo acto, en ese mismo proceso, se elijan las autoridades o se hagan las elecciones internas para evitar tanto gasto y evitar tantos problemas que han sucedido en los últimos años. Sí, bueno, todos han coincidido que hay una presión internacional y nacional. Sí. Les traigo a colación esto porque alguien por acá dice, cierto, debemos de tener dignidad. Dice, si bien es cierto, hay presiones internacionales, ¿no les parece que la medicina en relación a esto de la reforma, dice, debemos hacerla los propios hondureños? Dice.
Un comentario. Sí, efectivamente. Yo no estoy de acuerdo que sean organismos internacionales. Eso no quiere decir desconocer la opinión de los organismos internacionales, tampoco. Si un organismo internacional altamente calificada como la Unión Europea, como la OEA o como la ONU, y hacen alguna recomendación, alguna sugerencia, me parece que debe ser tomada muy en cuenta. No necesariamente obedecerla, porque no se trata de una orden, pero sí debe ser considerada. Y entonces, de esa manera, socializar cualquier proyecto de reforma o de nueva ley, las fuerzas políticas son las más importantes, pero también hay que consultar a los sectores organizados, lo que se ha llamado socializar una ley, tanto si es nueva o si es una reforma, y con mucha más razón cuando se trata de una ley electoral. Sí. Otro oyente introduce otro tema de la separación de la práctica de las elecciones por niveles, dice. En El Salvador ocurre, dice. Pregúntele por favor a sus panelistas, me gustaría escuchar sobre este apartado, dice, sus impresiones. Abogado Mario Aguilar González. Bueno, tampoco es un planteamiento novedoso, porque en Honduras ya hemos tenido elecciones separadas. Antes habían elecciones para presidente y diputados y elecciones municipales. Y el periodo de las municipalidades era menor, de 4 años, era de 3. Y entonces las elecciones no eran municipales, no eran coincidentes con las otras, las presidenciales y de diputados. Así que creo que valdría la pena que se lleve al tapete de la discusión, pero es precisamente lo que yo estoy diciendo. Este tipo de situaciones son las que ameritan una reforma y sin dejar de visualizar la institucionalidad, su fortalecimiento, su transparencia, su rendición de cuentas. También deben ser ecuánimes en el sentido de los derechos ciudadanos. Vaya, vuelvo y voy a recalcar. Se piensa en la reforma electoral, por ejemplo, en que estamos eligiendo diputados al Parlamento Centroamericano de manera indirecta, porque unimos la planilla de diputados a la planilla presidencial y de los resultados presidenciales integramos los diputados al Parlamento Centroamericano. Es cierto que el Parlamento no tiene un poder decisorio, pero no obstante las instituciones van avanzando y pueden transformarse y de repente el Parlamento Centroamericano podría convertirse en un parlamento similar al Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué visualizó el protocolo constitutivo del Parlamento? El 10 de septiembre del 2010 entraron en vigencia las reformas a ese protocolo constitutivo y ahí se definió, si yo no estoy equivocado, en el artículo 2 del protocolo, que el periodo de los diputados al Parlamento Centroamericano es conforme al periodo presidencial de cada país. En esta ley nuestra no está así. Son 5 años como fue originalmente. Es decir, nadie se ha preocupado de que el ejercicio del voto que hace el ciudadano sea de manera directa, como lo dice la Constitución de la República, para el candidato a diputado. Y seguimos eligiendo diputados al Parlamento de una manera indirecta. Y eso toca la esencia de los procesos electorales. Eso es un punto fundamental. Por otro lado, los diputados, entonces, ¿qué dice alguna gente? Que los diputados tendrían que hacer propaganda para que voten por ellos. Claro que sí, porque la ley está estableciendo que los niveles electivos son 4 y hay un nivel electivo que de manera ilegal está siendo vinculado al resultado presidencial. Hay entonces tantas situaciones que no se plantean en la reforma y que únicamente se fincan en la estructura y no en los derechos. Sí, por acá nos escribe José Dolores desde San Pedro Sula. Dice, por favor lea mi mensaje, con gusto. Buenas tardes, dice. Eliminar las internas de cada partido, que las haga con su dinero, dice. Poner segunda vuelta. Urgente eliminar ese parlamento, no sirve de nada. Eliminar de una vez por todos los partidos bisagra. José Dolores desde San Pedro Sula. Lesman, pregúntele al abogado Aguirre si tienen ellos como unidad un plan para que el ciudadano se vuelva auditor
de los procesos electorales en Honduras, eso sería lo ideal, dice, que la ciudadanía se empodere, dice, de transparentar las elecciones en Honduras. Sí, muy buena pregunta. Fíjese que efectivamente en el proceso de elecciones generales pasadas, el ciudadano fue auditor gracias a esta ley de política limpia. Lo que hizo falta de repente fue que la ciudadanía se empoderara más de esta ley, del reglamento y de la labor que realiza la unidad, porque le voy a poner un ejemplo. En este proceso se recibieron 12 denuncias de la ciudadanía que antes pues no tenían esa posibilidad de hacerlo sobre la utilización de fondos o de recursos que la ley prohíbe. En tal sentido, nosotros de esas 12 denuncias, y como yo le comentaba, algunas les dimos el curso, citamos a los candidatos y candidatas, hicieron sus descargos, unas se archivaron y otras que consideramos que habían méritos, las remitimos a la instancia correspondiente, el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, y ahí nosotros tenemos una labor que la misma ley manda, que tenemos que trabajar en conjunto con el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Sistema de Administración de Rentas y la ciudadanía, porque esta labor, que es importante mencionarla, de supervisar, de auditar, no solo le corresponde a la unidad, no solo le corresponde al Ministerio Público, no solo le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, sino que a la ciudadanía en general. En ese sentido, nosotros hemos tenido acercamiento con varias organizaciones de sociedad civil, con la Pastoral Social Cáritas. Ellos nos apoyaron mucho también con este tema de estar haciendo veeduría en todos los sectores del país que de repente nosotros no teníamos alcance, y nos informaban de todos los acontecimientos que podían darse, de algún uso de algún recurso que pudiera ser ilícito. De igual forma, con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, tuvimos un memorándum de entendimiento donde se habilitó una línea telefónica para poder recibir las denuncias, así como también ellos, a través de todas sus delegaciones regionales, podían también recibir las denuncias y transmitirlas. Muy bien. Entonces vemos que hay sabiduría. Asimismo, estamos con algunas organizaciones no gubernamentales de sociedad civil viendo cómo podemos fortalecer este tema mediante la suscripción de memorándum de entendimiento o acuerdos. También con la MON hicimos una alianza estratégica que también funcionó para que se vaya transparentando todos estos procesos. Como conocedor de la materia electoral, para ir concluyendo, doctor Augusto Aguilar, ¿cuál sería su recomendación para el Congreso Nacional que ya está en conocimiento de esta temática? Bueno, creo que como yo fui diputado y conozco de alguna manera cuáles son los caminos más exitosos para cuando se va a reformar o a crear una ley, la comisión de dictamen debe recibir todos los proyectos que se hayan presentado, analizarlos a todos en una primera etapa. En la segunda etapa, socializar, llamar a las fuerzas políticas o a la sociedad civil o a los que han manifestado interés en participar o en hacer o que se practiquen o que se hagan reformas electorales. En todo caso, yo creo que el lugar adecuado donde se debe hacer todo tipo de negociaciones o llegar a acuerdos es en el Congreso Nacional. ¿El acompañamiento de estos organismos que usted citaba, la OEA, Naciones Unidas, cree que sería sí, oportuno? Claro, es oportuno, puede llamarse a expertos. Hay cantidad de expertos, no para que vengan a hacernos la ley, sino que para darnos algunas sugerencias. Sí. Porque vea, ahora las cuestiones electorales se están dando, como bien se decía, en toda América Latina. Hay una cantidad de cambios que se hacen porque la sociedad evoluciona, los partidos políticos evolucionan y le doy casos así concretos. Las elecciones separadas de las cuales se hablaba ahorita entre municipales y presidenciales ya casi se están dando en toda América Latina. La segunda vuelta casi en toda América Latina. Hasta en Uruguay, que es un país pequeñito, ya existe la segunda vuelta. En El Salvador existe la segunda vuelta, en Ecuador, en Perú, en Nicaragua, en Costa Rica, la segunda vuelta, porque ha evolucionado la sociedad y la correlación de fuerzas políticas también ha cambiado. Entonces, hay expertos en América Latina y estos organismos a los que usted mencionaba también tienen o pueden contratar, nos pueden asesorar. No se trata de que vengan a hacernos la ley, pero de todas maneras, es decir, las cuestiones no pueden ser extremas o no deben ser extremas.
ni atender exactamente lo que nos digan del exterior, pero tampoco no recurrir a la experiencia internacional o una colaboración internacional para que nuestras reformas o una nueva ley de que se trate resulte lo más adecuado a la situación que vive el país. Bueno, estamos en la parte final. Abogado Mario Aguilar González, les agradezco de antemano sus impresiones finales. Yo pienso que la reforma planteada, por lo menos en lo que está en la mesa política, es incompleta, que debe completarse en los 3 puntos, con los 3 puntos que yo sugería al comienzo. La reforma institucional, la reforma relativa a los derechos ciudadanos y la reforma relativa a los derechos de los partidos políticos. Y recalco en un caso muy específico como es el de España. En España no hay un organismo electoral separado del gobierno. Es el gobierno el que organiza las elecciones. Y usted no escucha, después de los procesos electorales, que existan acusaciones de fraude electoral en España, aun cuando ganase el partido político que está en mayoría en el Parlamento. No obstante, escucha que hay organismos del gobierno investigativos, sobre todo en lo que tiene que ver con la materia de financiamiento electoral, que es lo que está realizando esta unidad autónoma del tribunal y en alguna medida también dependiente. Que yo le decía a Kelvin hace poco que es un contrasentido, ¿verdad? Que sea una autónoma y que sea una... Y entonces de ahí surge, por ejemplo, la caída del gobierno de España, porque hay una sentencia que condena al primer ministro Rajoy de haber financiado campaña electoral con fondos pandos. Y entonces, a raíz de esa sentencia, se presenta una moción de censura en el Parlamento. Y al presentarse la moción de censura, la oposición al Partido Popular se conjunta en España y hacen que el gobierno caiga de manera constitucional. Sí. Sí opera la institucionalidad. Y ahí opera la institucionalidad y hay un traslado del poder del partido que ganó una elección a un partido que perdió la elección, pero que logró conjuntar una mayoría parlamentaria. Muy bien, escuchamos las palabras finales del abogado Kelvin Aguirre, agradeciéndole también su participación en su condición de comisionado, coordinador de la Unidad de Política Limpia. Abogado. Muchas gracias, Ledman, por la invitación de poder aprovechar este espacio de informar y orientar a esa gran radioaudiencia que tiene a nivel nacional e internacional, de poder compartir con estos distinguidos y honorables exmagistrados presidentes del tribunal. Yo pues cerraría primero recordando que desde el año 2004 hasta el año 2012 hubieron 6 decretos de reforma. Sumando la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos, serían 7 que se aprobaron. Creemos que desde 2004 a la fecha han sido pocos y casualmente hoy hablábamos con el doctor Mario Aguilar en la mañana sobre este tema y miramos, por ejemplo, de la tarjeta de identidad que ahorita pues está en las noticias, de que se ha ido renovando esta tarjeta de identidad y obviamente ya se tiene que hacer una reforma más profunda sobre este tema. Entonces yo lo que exhortaría es que el acuerdo político, la clase política demuestre un grado de madurez, así como lo demostraron con esta ley, al ser aprobada la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, o más conocida como Ley de Política Limpia, de al aprobarla por unanimidad y someterse a esos nuevos controles, que obviamente se pueden ir perfeccionando, y así como también nos nombraron a nosotros. Yo creo que eso es lo más importante, que demuestren el grado de madurez por el bien de la democracia de Honduras y para ir fortaleciendo todo lo que son las instituciones políticas. Bueno, yo creo que a manera de una gran conclusión podemos establecer que nuestros panelistas coinciden en que estas reformas electorales se hagan pensando en función de país y no de forma partidaria, con una visión muy, muy corta, muy partidista, como pareciera que lamentablemente ha sido el enfoque que se le ha dado a un tema tan trascendental para la vida democrática de una nación. Gracias reiteradas a nuestros panelistas, a los Aguilares,
al doctor Augusto Aguilar. Y ahora van a decir, ya se van los Aguilares. Ahora sí se van los Aguilares. A don Mario Aguilar González y al abogado Kelvin Aguirre. Que estén bien. Feliz tarde.